Good evening. Buenas noches. Tonight the subject is very important Esta noche el tema es muy importante and maybe the most difficult subject ever. y probablemente el tema más difícil. Moreover, you may not agree with everything I say, Bueno, y de hecho, puedes que no estés de acuerdo con todo lo que yo voy a decir. but that's okay. If Pero you eso don't es- like it, don't call me back. Pero eso está muy bien. Si a usted no le gusta, pues no me llame. No me inviten. So, before we start, Entonces, antes de comenzar, I want to give you a few examples. quiero darles un par de ejemplos. What do you think it means to be a Christian? ¿Usted qué piensa? ¿Qué significa ser cristiano? What does it mean to be a religious person? ¿Qué significa ser una persona religiosa? How do you know that somebody is a good Christian? ¿Cómo usted sabe que alguien es un buen cristiano? Is it because they go to church? ¿Eso es porque van a la iglesia? No? ¿No? Yes? ¿Sí? ¿No? Is it good to go to church? Should we go to church? ¿Es bueno ir a la iglesia? ¿Deberíamos ir? Yes, Sí. the Bible says so. La Biblia lo dice. Is it because they eat healthy? ¿Es porque ellos comen saludable? Should we eat healthy? ¿Debemos comer saludable? Yes. Sí. Does it save you? ¿Eso te salva? No. No. Is it because we keep Sabbath? Es entonces porque guardamos el sábado. Should we keep Sabbath? ¿Debemos guardar el sábado? Yes. Sí. Does it save you? ¿Eso te salva? No. No. Then what does it mean to be a good Christian? Entonces, ¿qué significa ser un buen cristiano? Okay, I'm going to give you now an example. Ok, le voy a dar un ejemplo nuevo. I was raised in Romania Yo crecí en Rumania in a very, very conservative church. en una iglesia muy conservadora. In that church, En esa iglesia it was a sin to take your car on Sabbath to the church era pecado ir a la iglesia en carro, because your donkey has to rest on Sabbath. porque tu burro debe descansar en sábado. So we walked to church. Entonces nosotros caminamos a la iglesia. But my grandfather lived 23 kilometers away. Pero mi abuelo vivía 23 kilómetros lejos. So he would leave at 3 a.m. in order to get to church in time and walk. Entonces él salía a las 3 de la mañana para caminar con el propósito de llegar al templo. Wow, Wow, that's holiness. eso es santidad. They fasted every Sabbath, Ellos ayunaban cada sábado, the whole church. la iglesia entera. They didn't eat on Sabbath. Didn't eat. They didn't. They fasted. No, ellos ayunaban, ellos no comían. And children fasted until noon. Y los niños ayunaban hasta el mediodía. Adults fasted from Friday night to Saturday night. Ayunaban desde el viernes en la noche hasta el sábado. Sure, Saturday night. So, Los adultos. sure, Saturday night after one day of fast, they ate big quantities of food Después de un día de ayuno, ellos comían until they bastante. fell in a coma. Very what? Until they fell in a coma. Hasta que ellos caían casi en coma. Children fasted until noon. Los niños ayunaban hasta el mediodía. I cannot fast. Yo no puedo ayunar. I fast only 4 hours. Yo solo puedo ayunar 4 horas. After 4 hours, I dream food. Después de 4 horas, yo sueño comida. In the front of the church, there was a big apple tree, Al frente de la iglesia había un árbol grande, un manzano, full with yellow, delicious, golden apples. lleno de grandes, saborosas manzanas. I would look to the apples and I was like, I'm hungry. Y yo miraba las manzanas y decía, uy, yo estoy hambriento. But there were Sabbath spies. Pero habían espías en sábado. They were watching you. Te estaban observando. So you don't break the Sabbath. No rompa, no quebrante el sábado. And I was watching. When nobody could see me, I would take an apple. Y cuando yo miraba allí, nadie me estaba observando, yo iba y tomaba una manzana. And the holy people would come to me. Y la gente santa venía a mí, You'll burn in the fire.
tú te quemarás en el fuego, because you work on Sabbath. porque tú quebrantaste el sábado. I said, I didn't. Y yo decía, ¿de verdad? You harvested Tú lo cosechaste, because I took an apple. porque yo tomé una manzana. So I would have to pay attention when nobody could see me, take it and run in the bathroom, lock myself in and eat it. Entonces tocaba mirar cuando nadie estaba por allí. Yo iba entonces, tomaba la manzana, cerraba la puerta en el baño y entonces me la comía. And then the other children would see me and they wanted to take an apple. Entonces los demás niños también me miraban y también querían tomar una manzana. My best friend, he lived by the church. Mi mejor amigo vivía cerca de la iglesia. His father was the janitor of the church. Su padre era la persona que se encargaba del aseo de la iglesia. So his father called him and said, Daniel, get in the house. Entonces el padre lo llamaba y le decía, Daniel, váyase para la casa. Don't you see the children are breaking the Sabbath? ¿No ves que los niños están quebrantando el sábado? You need to stop them. Tú necesitas detenerlos. If you don't stop them, I'm going to punish you. Si tú no los detienes, yo te voy a castigar. And then he said, your friend, talking about me, took an apple. Y entonces él decía, tu amigo, hablando del pastor, él tomó una manzana. He said, Pavel took an apple. Pavel tomó una manzana. I told you to stop him. Y yo te dije que lo detuvieras. So that man took Daniel, my friend, in the house. Entonces aquel hombre tomó a Daniel para la casa. And then I heard, poo, poo. Y de pronto poo. escuché, And Daniel, ow, ow, please stop it. I'm never going to do it again, y please. entonces el niño gritaba, decía, no lo voy a hacer de nuevo, no lo voy a hacer. So I knocked in the door because I have no fear, you know. Entonces yo fui a la puerta y toqué, porque pues a mí no me da miedo. And he said, his name was Abraham. Y él dijo, su He nombre said, era Abraham. Pavel, go away. Y él dijo, Pavel, vete. I said, Mr. Abraham, open the door. Y yo le dije, señor Abraham, abra la puerta. Daniel didn't break an apple. I did. Daniel no tomó la manzana, yo lo hice. He said, go away. Y él decía, vete. I kept knocking in the door. Y yo insistí tocando la puerta. He opened the door, grabbed me in, and closed the door. Él abrió la puerta, me tomó y me entró a la casa. When I entered the house, different picture. Cuando entramos a la casa, una imagen diferente. Daniel was in the top of the bed, Daniel estaba encima de la cama, smiling sonriendo, and saying, ouch, ouch, ouch. diciendo, ay, ouch, ouch. And brother Abraham Y el hermano had Abraham the belt, and he was hitting the door. tenía una correa en la mano y estaba golpeando la puerta. And I said, what's going on? Y yo dije, bueno, ¿y aquí qué está ocurriendo? And he said, keep quiet. Y él me dijo, cállate, Get in the bed and start screaming. vete a la cama y comienza a gritar. I got in the bed. I said, leave him alone, leave him alone. Entonces yo fui a la cama y comencé a decir lo mismo, déjame solo, déjame solo. And then he said, don't tell anybody what you saw here. Y él me dijo, no le digas a nadie lo que tú acabas de ver aquí. So when I got out, Entonces cuando yo salí, the kids asked me, what was happening there? los niños se me acercaron y me preguntaron, ¿y qué estaba ocurriendo I said, allá? I cannot tell you. Y él dijo, yo no puedo decirte. Is that how you keep Sabbath? Esa es la forma en la cual tú guardas el sábado. When I came to the US, Cuando yo vine a Estados Unidos, I was in Andrews, in the seminary. yo estaba en el seminario de Andrews. It was summer, Era verano, very hot. muy caliente. It was 95 Fahrenheit. That's roughly around 40 Celsius. I don't know. Era cerca de 90 Fahrenheit, cerca de 40 grados centígrados. Hot. Caliente. And so it was Sabbath. Y entonces pues era sábado. I went to church, Fui a la iglesia. and then I took my wife and our children, and we went by the lake to take a walk. Entonces tomé a mi esposa con mis hijos y fuimos al lago a dar una caminata. My wife likes it hot. She's happy when it's hot. Mi esposa le gusta el calor. Ella es muy feliz con el calor. I don't like it hot. A mí no me gustó el calor. So it was too hot. I had headaches. Entonces era muy caliente, tenía hasta dolor de cabeza. And I got in the water, and they were walking on the sand, and I was walking in the water. Y entonces entramos caminando allí por la arena y entramos al agua y me daba el agua por aquí. A pastor from the seminary came to me Un pastor del seminario se me acercó and said, hey, you break the Sabbath. y me dijo, oiga, tú quebrantaste el sábado. What did I do? ¿Y yo qué fue lo que He hice? said, swimming. Nadar. I said, I'm
cooling down, it's too hot. Simplemente haciendo mucho calor, me estaba refrescando, era muy caliente. And he said, Y él dijo, if you get in the water up to the knee, that's when you cool down. Over the knee, it's swimming. y él me dijo, cuando tú entras al agua hasta la rodilla es cuando tú te refrescas, pero si sube de la rodilla, entonces es cuando tú nadas. I said, I will pray for you, brother. Y yo le dije, yo voy a orar por ti. How do you keep Sabbath? ¿Cómo tú guardas el sábado? If you sanctify Sabbath because you don't work, lazy people sanctify every day because they never work. Si tú santificas el sábado porque no trabajas en sábado, la gente perezosa santifica el sábado porque no trabaja todos los días. You don't sanctify Sabbath because you don't work. Tú no santificas el sábado por no trabajar. God's presence makes something holy. La presencia de Dios hace las cosas santas. When God's presence came in the temple, they had to go out because the place was holy. Cuando la presencia de Dios descendía allí en el santuario, la gente tenía que salir porque el lugar se convertía en santidad. When God's presence was in the wilderness and Moses came, God said, take your shoes off because this place is holy. Cuando Dios estaba allí y se presentaba en el desierto, Moisés tuvo que retirarse las sandalias porque el lugar era santo. But if you go there, that place is not holy. Pero si ahora vas allá, ese lugar no es santo. God's presence makes it holy. La presencia de Dios es lo que hace santo. If you don't work on Sabbath, but you have no presence of God in your heart, you don't keep Sabbath. Si tú guardas el sábado, pero no tienes la presencia de Dios en tu corazón, tú no estás guardando el sábado. Pharisees kept Sabbath, Los fariseos guardaban el sábado, but they didn't have God's presence. pero ellos no comprendían la presencia de Dios. You keep Sabbath when you are full with God's presence. Tú guardas el sábado cuando estás en plenitud en la presencia de Dios. You are not a Christian because you go to church. Tú no eres un cristiano simplemente por ir a la iglesia. But when you go to church and encounter God's presence. Pero cuando tú vas a la iglesia y encuentras a Dios. So tonight we are going to talk about the most important subject. Entonces en esta noche voy a hablar uno de los temas más importantes. I'm going to give you an example. Y les voy a dar un ejemplo. So, I want to read a few Bible verses from Isaiah chapter 6, verse 1 through, just keep reading. Yeah. Isaías capítulo 6, versículos, vamos a leer del 1 al 5. 1 to 5. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. You know this story, don't you? Ustedes conocen la historia, ¿cierto? I have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. Was Isaiah a good guy or a bad guy? ¿Era el profeta Isaías un hombre bueno o un hombre malo? He was a bad guy, Era un hombre malo. and I have the proof. Y yo tengo la prueba. In fact, De hecho, there is a book, inspired book, hay un libro inspirado where it says that he was unconverted. que dice que él no estaba convertido. Isaiah had a religion of forms, Isaías tenía la religión de las formas, called forms and rules. frías formalidades.
But something happened in his life, Pero algo ocurrió en su vida and that changed everything y eso cambió todo and made him the best among the prophets. y le hizo ser el mejor entre los profetas. What happened in his life is ¿Qué? what should happen in our life. Lo que pasó en su vida es lo que debe pasar en nuestras vidas. And if that doesn't happen in our life, we will never change. Y si eso no ocurre en nuestras vidas, nosotros nunca también cambiaremos. If that doesn't happen in your life, you will never be saved. Si eso no ocurre en nuestras vidas, nosotros nunca seremos salvos. That's what it means to be a Christian. Esto es lo que significa ser cristiano. And tonight we will talk about that. Y nosotros en esta noche vamos a hablar de eso. Isaiah was called to ministry in 755 BC. Isaías fue llamado al ministerio en el año 765, 755 antes de Cristo. First 15 years of his ministry, Los primeros 15 años de su ministerio he was all into forms and rules. era simplemente acerca de las reglas y de las formas. He was judgmental, Él era muy criticador, he was rough, era duro, critical. crítico. He had a machine gun, Él tenía una especie de arma, shooting everybody around. disparándole a todo el mundo You alrededor. sister, you should dress differently. You brother, that's not the way to work. He was judging everybody in the church. Juzgaba a todo el mundo y le decía, usted hizo esto y usted hizo lo otro, usted debe cambiar esto, usted debe cambiar lo otro. Woe to those who work from morning to night. Hay aquellos que se levantan. Woe to those who build gardens. What? Woe to those who who plant gardens. Aquellos que plantan jardines. Woe to those who call good evil and evil good. Aquellos que le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Again and again and again and again. First 5 chapters of Isaiah, he judges everybody around. De nuevo, él juzgaba a todo el mundo alrededor en los primeros 5 capítulos de su libro, Pointing fingers. señalando a la gente. He didn't know that he had a problem. Pero él no sabía que él tenía un problema. He honestly thought that it means to be a religious person. Él honestamente creía que lo que él hacía significaba ser una persona religiosa. He said, I go to church, Y él decía, bueno, yo voy a la iglesia, I read my Bible, yo leo mi Biblia, I say my prayer, yo digo mis oraciones, I keep Sabbath, guardo el sábado, I eat broccoli and tofu, yo como brócoli y tofu, I sing in the choir, yo canto en el coro, I am Abraham's son, yo soy hijo de Abraham. I'm okay. ¿A what? I am okay. Yo estoy muy bien. But in chapter 6, something happened. Pero en el capítulo 6 algo pasa. In 740 BC, Isaiah had an experience. En el año 740, Isaías tiene una experiencia. So let's start. Entonces comencemos. Isaiah has denounced the sin of others, but now he sees himself exposed to the same condemnation. Isaías había denunciado el pecado de los demás, pero ahora él ve en sí mismo y se ve expuesto a la misma condenación. Isaiah has been satisfied with a cold, lifeless, powerless ceremony, a religion of forms. En la misma condenación que él había pronunciado sobre los otros, Isaías había estado satisfecho con una ceremonia sin vida, fría en su adoración a Dios. He didn't know this until he had the vision of God. Él no lo había notado hasta que él tuvo la visión con Dios. He thought he was okay. Él pensó que estaba bien. Can it be that sometimes some of us have a religion of forms without knowing God? ¿Será posible que muchos de nosotros tenemos una religión de formas sin conocer a Dios? After he saw God, Hasta que él ve a Dios, how little he appeared. cuán poco o pequeño él se veía After he saw God's glory and holiness, en su sabiduría, en sus talentos, how unworthy he was, qué indigno él se sentía, how unfitted for service. qué poco calificado para el servicio sagrado. So, Isaiah had the vision of God. Entonces Isaías tuvo una visión de Dios. Because of that vision, 4 things happened Y como consecuencia de esa visión, 4 cosas ocurrieron that changed his life. que cambió su vida. What are the 4 things? ¿Cuáles son las 4 cosas? We read the story. He had a vision and he saw the temple Vimos la visión, él observó el templo and he saw God y él vio a Dios and the angels around God.
Y los ángeles alrededor de Dios, They had 6 wings, que ellos tenían 6 alas, not to speed, to fly fast, no para volar rápido, to solamente, cover themselves. sino para cubrirse ellos mismos. And the temple was full of smoke Y el templo estaba lleno de humo and shaking. y estaba moviéndose. And the angel said, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Y los ángeles decían, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. And when that happened, Y cuando eso ocurre, he said, woe to me, él dijo, ay de mí, I'm dead, estoy muerto, because I've seen the Lord. porque he visto al Señor. When he said that, Cuando él dijo eso, an angel came to him, un ángel vino a él and the angel took a coal from the altar and touched his lips. y el ángel entonces tomó un carbón del altar y tocó sus labios. But he says, listen carefully, it says there, I am a man of unclean lips, and I dwell among people with unclean lips. Pero escuchen cuidadosamente, él dijo, yo soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Why did the angel touch his lips? ¿Por qué el ángel tocó sus labios? Because he had a problem in criticizing and judging and gossiping against others. Porque él tenía un problema en criticar, en ser severos con las personas. He judged others, Él juzgaba a los demás. but when he sees God, he realized that he himself is guilty of the same sins that he judged others of. Pero cuando él contempla a Dios, él entiende entonces que él tiene el mismo problema que tenía también el pueblo. And now he sees the Lord, Y entonces ahora ve al Señor. and he says, woe to me. ¡Ay de mí! And then the angel touched his lips and said, your sins are forgiven. Y entonces el ángel toca los labios y le dice, sus pecados son perdonados. And then Isaiah heard the voice, who shall I send? Y entonces el profeta dice, ¿qué debo hacer? And he said, send me, Lord. Y entonces él dice, envíame, Señor. That changed his life. Eso cambió su vida. So what happened? Entonces, ¿qué ocurrió? 4 things. 4 cosas. Number 1, Número 1, he sees the Lord. él ve al Señor. Let me ask you, Permítame preguntarles, have you seen the Lord? ¿ustedes han visto al Señor? From Genesis to Revelation in the whole Bible, Desde Génesis hasta el Apocalipsis en toda la Biblia. all people that were saved, all people that were transformed and used have seen the Lord. Todas las personas en la Biblia que han sido salvadas contemplaron al Señor. Zacchaeus was a thief. Saqueo era un ladrón. He wanted to see the Lord. Él quería ver al Señor. And when he saw Jesus, his life changed. Y cuando él vio a Jesús, su vida cambió. He may have tried before to change, but he never managed. Él probablemente intentó cambiar antes, pero no lo logró. After he saw Jesus, he says, I'm going to give back to the people that I took from. I'm going to give 4 times, and everything else I give to the poor. Hasta que él vio a Jesús, entonces él tomó la decisión de devolver 4 veces y dárselo a los pobres. Mary, Muchos. she saw Jesus and she changed. Oh, María vio a Jesús también. The woman at the well, La mujer en el pozo. she saw Jesus and she changed. Ella vio a Jesús y ella cambió. Paul on the road to Damascus, Pablo en el camino a Damasco, he was persecuting Christians. que él estaba persiguiendo a los He saw cristianos. Jesus and he changed. Él vio a Jesús y fue cambiado. Simeon in the night saw Jesus and he changed. Simeón también vio a Jesús y fue transformado. Everyone in the Bible, after they see Jesus, they change. Todo el mundo en la Biblia, después de ver a Jesús, son transformados. Jacob, he deceived his father, he deceived his brother. Jacob vio a his father, Yeah, he vio lied. a sus padres y a su hermano. And he sees the ladder with angels going up and down. And after that he changes. Y entonces él allí en el sueño ve una escalera que conecta y And entonces es And in transformado. the night when he fought Jesus, he changed. Y entonces en la noche cuando él peleó con Jesús, él fue transformado. Everyone in the Bible, after they encounter God, they change. Todo el mundo en la Biblia, después que se encuentran con Dios, son cambiados. Whatever you do, you'll never manage to change before you experience God's presence in your life. Cualquier cosa que tú hagas, tú no puedes cambiar hasta que te encuentres con Jesús. I was born with a short temper. Yo nací con un temperamento short. Yeah, I get angry fast. Ok, se disgusta muy fácilmente. And so I would lose my temper like a bomb. Entonces yo pierdo mi temperamento como una bomba. And I was trying to be patient. Y yo he estado tratando de ser más paciente. And I tried hard. Y yo he intentado duro. And I even prayed. Y aún he orado. And the more I prayed, the more angry I was.
Y entre más oraba, más me disgustaba. But when I was a kid, I used to catch fleas from my dog. Pero cuando yo era un niño, yo yo solía tomar las moscas para dárselas a mi perro. And put them in the tub where you take Y yo lo guardaba en la tina, allí donde uno se ducha. and I was watching them how they try to escape. Y yo miraba cómo ellas tratan de escapar. And none of them managed to escape. Y ninguna pudo escaparse. Because they would jump so much and the tub was very tall. Porque ellos no brincaban mucho y la tina era muy alta. So later, I was trying to be patient. Entonces, más tarde yo seguí intentando ser paciente. And I told my dad, I cannot manage to change myself. Y yo le dije a mi padre, yo no he podido aún cambiar mi And my father temperamento. said to me, do you remember when you were catching fleas from your dog? Y me dijo, ¿tú recuerdas cuando estabas intentando cazar las moscas para el perro? Did any of the fleas manage to escape? ¿Alguna de las moscas lograron escapar? I said, no. Yo dije, no. And he said, that's you fighting Satan. You are just a flea. Me dijo, bueno, así eres tú tratando de escapar de Satanás. You will never manage to change yourself. Tú nunca serás capaz You de cannot cambiarte change your tú heart. sola. You cannot change your nature. Tú no puedes cambiar tu corazón, tú no puedes cambiar tu naturaleza. Only when God comes in you can change you. Solo cuando Dios viene a ti es que tú puedes So cambiar. instead of trying to change yourself, you need to invite God's presence in your heart. En vez de tratar de cambiarte tú mismo, deberías entonces invitar la presencia de Dios en tu corazón. When God comes in, Cuando Dios entonces entra, Satan runs out. entonces Satanás corre y sale. Satan and God are no friends. Satanás y Dios no son amigos. They don't live together in the same apartment. Ellos no viven juntos en el mismo apartamento. You don't have to fight Satan. No, You should hate sin, but you have no power to fight against Satan. usted debería orar. Usted no ora. Perdón. You need to invite God. That's your war. You need to invite God in your heart. Tú no puedes luchar contra el pecado, pero tú debes y necesitas odiar el pecado y para eso necesitas la presencia de Dios. I'm sorry for that. No, that's okay. Keep it close. Okay. I just told him to keep the microphone close. Okay, don't translate. You need to invite Jesus in your heart. That's your only hope. Tú necesitas invitar a Jesús a tu corazón, esa es la única esperanza. Christ in you, the hope of glory. Cristo en tú, la esperanza de gloria. There is no other hope. No hay ninguna otra esperanza. He who has Christ has life. He who doesn't have Christ has no life. Aquel que tiene a Cristo tiene la vida, aquel que no tiene a Cristo no tiene la vida. You will never manage to change unless God lives in your heart. Tú nunca podrás cambiar a menos que Cristo esté en tu corazón. That's your first work. Ese es el primer trabajo. You need to thirst for God. You need to pray for God. You need to seek God every day. You need to call God's presence every day. Tú necesitas llamar a Dios todos los días, invitar a Dios todos los días y orar por Él. That's your hope. Ese es tu trabajo. So, Isaiah has a vision and he sees God. Entonces Isaías tiene una visión y él ve a Dios. What happened next? ¿Qué ocurrió después? How is God? ¿Cómo es Dios? Everybody says God is love. God Todo- is love. Is God love or no? Todo el mundo dice Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Yes. Claro, But people don't talk about holiness. pero la gente no habla acerca de la santidad. In the Bible, God is love, En la Biblia Dios es amor, but God is holy. pero Dios es santo. But people talk only about love. They never talk about holy. Pero a la gente le gusta hablar acerca del amor y no le gusta hablar acerca de la santidad. You know why? ¿Y usted sabe por qué? Because when you talk about love, Porque cuando nosotros hablamos acerca del you amor, feel like you can sin. tú sientes que tú puedes Because ver. God is going to forgive you. He is love. Él me puede perdonar, Él es amor. And therefore, there are so many bad things happening in the church. Y por lo tanto, hay muchas cosas malas ocurriendo en la iglesia. God is love, but God is also holy. Dios es amor, pero Dios también es santo. You need to see God as He is. Tú necesitas ver a Dios tal como Él es. When Isaiah sees God, how holy He is. Cuando Isaías vio al profeta, comprendió cuán santo Él And es. the angels covering themselves Y los ángeles se cubrían a sí mismos. and singing, holy, holy, holy. Y cantaban santo, santo, santo. Isaiah stops criticizing, judging the others. Isaías, detén tus críticas y el juicio a los demás. He doesn't compare himself with the others anymore. Él no se compara más con los demás. He compares himself with God. Él entonces se compara, pero ahora con Dios.
When I look to you, Cuando yo los miro a ustedes, I can say, hey, I am better than you. yo podría decir, "Hey, yo soy mejores que ustedes. You are here and I am here. Ustedes están aquí, pero yo estoy aquí." When I look to God, Pero cuando yo miro a Dios, from God's level, desde el nivel de Dios, we are all down in the ground. nosotros estamos todos aquí en el piso, We are all sinners. todos pecadores. There is no difference between you and me. No hay ninguna diferencia entre ustedes y yo. And when I see God, I say, wow, I am a sinner. Y yo cuando veo a Dios digo, oh, yo soy pecador. I am hopeless. No tengo esperanza. And then Isaiah, when he sees God, Y entonces Isaías, cuando él ve a Dios, he forgot to judge others. entonces él dejó de juzgar a los demás. He started to judge himself. Y entonces comenzó a juzgarse a sí mismo. Until now, 5 chapters, he says, woe to them, woe to them, woe to them. Hasta este momento, los primeros 5 capítulos de Isaías decía, ay de ellos, ay de ellos, ay de ellos. After he sees God, he says, woe to me. Y cuando él ve a Dios, entonces dice, ay de mí. People that judge others La gente que juzga a los demás are people that have not seen God yet. es gente que no ha visto a Dios aún. Because when you see God, you start judging yourself. Porque cuando tú ves a Dios, tú te comienzas a juzgar a ti mismo. People that judge others La gente que que juzga a los demás are spiritually sick. son espiritualmente enfermos. They need to experience God. Ellos necesitan experimentar a Dios. Because the Bible says, don't judge each other. Porque la Biblia dice, no juzgue a los demás. You got to love each other. You got to pray for one another. You got to help one another. Tú debes ayudar a los demás, tú debes orar por los demás, tú debes amar y perdonar a los demás. That's the reason sometimes visitors don't come in the church. Eso es porque algunos de los visitantes no vienen a la iglesia. They feel good to come in a church that loves them, but they don't feel good to come in a church that would judge them. A ellos les gustaría ver a un templo en donde se sintieran enamorados y no amados y no donde se sientan criticados. You see, the song says, it's me, oh Lord. ¿Recuerdan el canto que dice, soy yo, Señor? It's not my brother, it's not my sister, it's not my pastor, it's me that I have a problem. No es mi hermano, no es mi hermana, no es el pastor, soy yo. If you judge your spouse, it's your problem, because if you're better, you will not judge her or him. Si tú juzgas a tu esposo o esposa, es tu problema. If you judge your pastor, it's your problem, because if you're better, you would pray for him, you will not judge him. Si tú juzgas al pastor, es tu problema. Because you need to pray for him, not Porque to judge tú him. necesitas, porque tú deberías orar por él. Yeah, I got you. People that encounter God, La gente que se encuentra con Dios, they forget to judge others. ellos entonces dejan de juzgar a los Because demás. they realize that they are sinners too. Porque ellos comprenden que ellos son pecadores también. They realize that we all fall short of the glory of God. Ellos comprenden que todos hemos caído de la gloria de Dios. They realize that we all need grace. Ellos entienden que todos necesitamos And gracia. when they see that somebody has a problem, Y cuando ellos entonces comprenden que alguien instead of tiene un judging, problema, they start praying for that en person. vez de juzgar, ellos comienzan a orar. Isaiah, when he sees God, Isaías, cuando él ve a Dios, right away he sees himself. en ese mismo momento él se ve a sí mismo. People that don't see how they are, they have never seen God. People that don't know how they are, they have not seen God. La gente que no se ve a sí mismo, no saben, no, la gente que no ve a Dios no sabe cómo realmente ellos son. If you want to know how you really are, you need to experience God's presence, and then you know how you are. Sorry. Could you please repeat that? If you want to know how you really are, you need to experience God's presence. Si usted realmente quiere saber cómo es usted necesita experimentar la presencia de Dios. After Isaiah sees God, he realizes how he is. Después que Isaías observa a Dios y contempla a Dios, entiende cómo realmente él es. He didn't know before, he thought he was okay. Él no sabía antes, él pensaba que estaba bien. That's what the Bible says about Laodicea in Revelation chapter 3. Eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis, en la Odisea, en Says, capítulo 3. You don't know how you are. Tú no sabes cómo eres. We need God's presence more than anything else. Nosotros necesitamos la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. But after he realizes how he is,
Pero después que él le comprende cómo él es, he confesses his sin and says, "Woe to me, because I am a man of unclean lips." él confiesa sus pecados y dice, oh, ay de mí, porque soy un hombre de labios inmundos. People that see God La gente que ve a Dios understand how they are, y entiende cómo son en realidad, humble themselves, se humillan a sí mismos and confess. y confiesan. The Bible says, La Biblia dice, if you confess your sins, si tú confiesas tus pecados, that's a condition. esa es la condición. If you confess, Si tú confiesas, God forgives you and cleanses you. Dios te va a perdonar. But you must confess. Pero tú debes confesar. There is no forgiveness without confession. No hay perdón si no hay confesión. You cannot confess because you don't know how you are before you see God. You cannot confess because you don't know how you are. Tú no puedes confesar si no entiendes y comprendes cómo realmente tú eres. You need to see God first. Tú necesitas ver a Dios primero. Now, what happened next? Y ahora, ¿qué pasa después? Hold on a second. He sees the Lord, number one. Él ve al Señor, número uno. Number two, Número dos, he sees his own sinfulness. él ve aún su propia pecaminosidad. What happened next? ¿Qué ocurre después? Give me 1 second. Let me get there. People that are judgmental, they have never experienced forgiveness and grace. La gente que es criticadora no ha experimentado el perdón y la gracia. From Genesis to Revelation, every time people encounter God, they Desde- realize their own sin and they humble themselves. Desde Génesis al Apocalipsis, cada aquel que ha tenido un encuentro, Paul, when he sees God, he says, I'm the biggest sinner. Pablo cuando encuentra a Dios, él dice, yo soy el pecador más grande. And he collapsed. Y él entonces se desmaya. Ezekiel, when he sees God, he collapses like that. Él se cae y él se desmaya. Ezequiel, John, when he sees God, he collapses. el profeta, el apóstol Juan, él también se desmaya. Daniel, when he sees God, he collapses. Daniel, cuando se encuentra con Dios, él se cae, se Have desmaya. you collapsed before God? Se ha desmayado delante de Dios. Because if you stand straight, it Por- means you have not seen God. Porque si tú te paras derecho, quiere decir que no has visto a Dios. In God's presence, you collapse. En la presencia de Dios, tú colapsas. And you say, I am a sinner. Y tú dices, yo soy pecador. It's not the others, it's me. No son los demás, soy yo. But this is the good news. Pero estas son las buenas noticias. Every time they confess, Cada vez que se every confiesan, time they confess, cada vez que ellos confiesan, every time they collapse, cada vez que ellos se desmayan, colapsan, the angel touches them. entonces el ángel los toca. When the angel touched Daniel, gave him strength and he stood up again. Cuando el ángel entonces les tocaba, les daba entonces When fuerza the y se angel levantaban. touched Ezekiel, he stood up again. Cuando el ángel tocó a Ezequiel, entonces él se paró de nuevo. Every time. Cada vez There is hope. hay esperanza. So, what happened to Isaiah? Entonces, ¿qué pasó con Isaías? As soon as he confessed, Tan rápido o al momento que él confesó an angel came to him. y el ángel vino a él, And what happened next? ¿y qué ocurrió después? The angel touched his lips. El ángel toca sus labios. One of the seraphim touched his lips with a call from the altar Uno de los serafines voló a él and said, your sin is forgiven. y le dice, tus pecados son perdonados. He experienced forgiveness and grace. Él experimentó el perdón y la gracia. You cannot experience forgiveness and grace unless you confess. Tú no puedes experimentar perdón y gracia a menos que tú confieses. You cannot confess before you know how you really are. Pero tú no puedes confesar a menos que tú entiendas tú realmente quién eres. And you don't know how you are before you see how God is. Y tú no sabes tú quién eres antes que tú tengas un encuentro con But when he Dios. confessed, God forgave him right away. Pero cuando tú confiesas, Dios te perdona en el mismo momento. So, listen carefully now. Entonces, escuchen cuidadosamente ahora. The vision given to Isaiah represents the condition of God's people in the last days. La visión que ha sido dada a Isaías representa la condición del pueblo de Dios en los últimos días. Who is God's people in the last days? ¿Quién es el pueblo de Dios en los últimos días? Huh? Who? ¿Quién? You are quiet. Están como muy tranquilos.
It's us, it's you and me. Somos nosotros, tú y yo. The vision given to Isaiah represents us. La visión dada a Isaías representa a nosotros. As we look in the holy place and see Jesus. As we look in the holy place and see Jesus. Summary. Cuando ellos miraron por fe en el lugar santísimo, We realize how we are. entonces entendemos quiénes somos nosotros. We realize our weakness. We understand our weakness. Nuestra debilidad. And as we see that, listen carefully, we humble our hearts. Y entonces cuando vemos eso, entonces nosotros humillamos nuestros corazones. And when we humble our hearts, there is hope for us. Y cuando nuestros corazones son humillados, entonces hay esperanza para nosotros. So, this is extremely important. Esto es extremadamente importante. Unless you humble yourself before the Lord, A menos que tú te humilles delante del Señor, you'll never stand. tú nunca entenderás. You'll never stand. Step. Stand. Nunca te estarás firme. Unless you die, you'll never live. A menos que tú no mueras, tú nunca vas a vivir. The grain has to die in order to produce fruit. La semilla tiene que morir con el propósito de dar fruto. Unless you give up your own righteousness, you will never experience God's righteousness. A menos que tú no entregues tu propia justicia, no vas a poder experimentar la justicia de Dios. God doesn't call us to give up only the sinfulness. Dios no solamente nos llama para entregar nuestra propia He calls us pecaminosidad. also to give up our own righteousness Él también nos llama para que nosotros entreguemos nuestra propia justicia. and accept His righteousness. Y esa es su justicia. After He experiences forgiveness, Después que Él experimentó el perdón, then He says, "Who shall I send?" And Isaiah says, "Send me." entonces Dios dijo, ¿a quién voy a enviar? Y el profeta dijo, envíame a mí. The reason we don't have power in the church, the reason we don't have baptisms, the reason we don't have power La razón por la cual no tenemos poder, la razón por la cual no tenemos bautismos, is because we have not experienced this. es porque nosotros no hemos experimentado esto. Only after that experience, God sends Him. Solo después de esta experiencia, Dios lo envía a Él. How can you teach somebody to experience Christ if you have not experienced Christ ¿Cómo yourself? tú le puedes enseñar a alguien a Cristo si tú no tienes a Cristo? You cannot give what you don't have. Tú no puedes dar lo que tú no You need tienes. to have Christ in order to give Christ. Tú necesitas tener a Cristo para poder dar a Cristo. When you experience Christ, Cuando tú experimentas a Cristo, you cannot help. tú no puedes, You explode. tú no puedes resistir, tú explotas. You have peace. You have joy. You tell everybody. Tú tienes gozo, tú tienes paz y le dices a todo el mundo. It's like a fire Es como un fuego that you cannot put off. que tú no puedes I'm apagarlo. going to give you an example and we finish. Y le voy a dar un ejemplo y con eso terminamos. In 2010, I was in Cuba preaching. En el 2010 estaba en Cuba predicando. And as I was preaching, Y mientras estaba predicando, there was a guy coming through the door. había un hombre viniendo por allí por la puerta. It was a big Rambo guy. I mean, Era un big. hombre grande, un Rambo. And he leaned against the door. Y él se inclinó, él se asomó allí por la puerta. He looked at me Él me miró and he showed me his fist. y me mostró su puño. It doesn't impress me because I don't know fear. Él no me impresionó porque yo no conozco el temor. I wanted to show him my fist, but I said, hey, I'm a pastor. Yo quería también mostrarle mi puño, pero recordé que yo era pastor. But as soon as I finished preaching, Pero inmediatamente terminé el sermón, when they started to sing the song, cuando comenzaron a cantar el himno, the deacon came to my ear el diácono me dijo algo al oído. and said, Pastor, you need to run through the back door as fast as you can, go to the hotel and lock the door. Me dijo, pastor, tú necesitas correr, ve por la puerta de atrás, ve al hotel y cierra la puerta. I said, why would I run? Y yo le dije, bueno, ¿y por qué? You see that guy? Y me dijo, ve ese hombre atrás. He hates Christians. Él odia a los He cristianos. hates pastors. Él odia a los pastores. He is the roughest guy in the whole town. Él, el hombre más violento y duro aquí en la ciudad. One time he beat 6 police officers. Una vez él golpeó a 5 oficiales de policía. Every pastor that we had here, he beat every pastor. Cada pastor que ha venido aquí, él lo ha golpeado. He is an alcoholic. Él es un alcohólico. He takes drugs.
Él toma drogas. He's into prostitution. Él es también trabaja con He hates prostitución. Christians. Él odia a los cristianos. He's gonna beat you and give you blue eyes. Él te va a golpear y te va a poner los ojos azules. I said, Dijo, ¿sabes? I have God's presence with me. Yo tengo la presencia de Dios conmigo. And if God wants me to be protected, God will protect me. Y si Dios quiere protegerme, Dios me And protegerá. if God doesn't protect me, it means I need a spanking. Y si Dios no me protege, quiere decir que yo necesito ¿a what? A spanking. A beating. Una paliza. It means I deserve it. Y eso significa, bueno, yo la merezco, But I am not afraid. pero yo no tengo temor. The Bible says that love casts out fear. La Biblia dice que el amor echa fuera el temor. If you have a God that is real, why are you afraid? Si tú tienes un Dios que es real, ¿por qué The tienes Bible temor? says if God is with you, who can be against you? La Biblia dice, si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? I said, I'm not going to run. Y yo dije, no, yo no voy a correr. When they finished the song, Bueno, cuando terminamos el I went to the sermón, door straight to him. entonces cuando terminó el canto, yo entonces me dirigí hacia el derecho. I gave him my hand, Y yo le di mi mano. but he jumped at me. Y él se abalanzó. He was big, Él era grande, Goliath. como un Goliat. I was small. Yo era pequeño. He jumped at me. Él se avanzó. I kind of forgot that I am not afraid. Yo casi se me olvida que no tengo miedo. And I made myself small. Y yo hice así. He caught me, Y entonces él me abrazó he lifted me up, y me alzó and he squeezed me. y me apretó. I could not breathe. Y dejé de respirar. I said, lift me down, I cannot breathe. Y yo le dije, bájame, no puedo respirar. And the translator said, lift him down. Y entonces el traductor le dijo, I said, bájalo. oh, okay, and lift me down. Y entonces lo soltó. And then he jumped at me, Y entonces él saltó de nuevo put his head on my shoulder, y puso su cabeza sobre mi hombro and he started to cry. y comenzó a llorar. I didn't know what to do. Yo no sabía qué hacer. So I started to pat him on the back and said, stop crying, please Entonces stop yo comencé a crying. pegarle allí y dije, ya, detente I said, oh, de llorar. why do you cry? ¿Por qué lloras? And he said, Y él dijo, I thought I am the macho. yo creí que era el hombre macho. I thought I am the strongest in the city. Yo pensé que yo era el hombre más fuerte en la ciudad. But tonight, Pero esta noche I've seen the real macho. yo he visto en realidad al hombre fuerte de verdad. I came to church to teach you a lesson. Yo vine a esta iglesia para enseñarte una lección. But when you preached, I learned who is the real macho. Pero cuando tú predicaste, entonces comprendí quién realmente es el hombre fuerte. And when you described God, Y cuando tú describiste a Dios, seeing God, ver a Dios, I realized how small I am. yo entendí cuán pequeño soy. He says, I want the real macho in my heart. Y él dijo, yo realmente necesito al verdadero hombre fuerte en I mi said, corazón. good for you. Y yo le dije, muy bien por ti. When you see Jesus, Cuando tú ves a Jesús, then you understand how you are. entonces tú entiendes cómo tú When you eres. understand how you are, Y cuando cuando And you tú comprendes cómo eres y confiesas, God forgives you. entonces Dios te perdona. That's good news. Eso son buenas nuevas. He changes you. You cannot change, but He can change you. Tú no puedes cambiar, pero Dios sí puede cambiar. God is able to finish the work that He started in you. Dios tiene el poder de comenzar y terminar la obra que ha comenzado en ti. You cannot do it. Tú no lo puedes hacer. You don't need to understand how. Tú no necesitas comprender cómo. You just need to trust in God's promise. Tú solamente necesitas confiar en las promesas de He Dios. is able to change you. Él tiene poder de cambiarte. So I said, He will change you. Entonces yo le dije, Dios te va a cambiar. Come tomorrow night again. Venga mañana en la noche de nuevo. He says, I'm happy. Y dijo, yo soy feliz. I said, good for you. Yo le dije, muy bien por ti. He said, but I'm not happy. Pero yo no estoy feliz. I said, what's wrong with you, man? ¿Y cuál es el problema contigo, He hombre? says, I need my wife to see the macho. Él dijo, yo necesito que mi esposa vea al hombre fuerte. Because she thinks that I am the macho, but God is the macho, not me. Porque ella piensa que yo soy el hombre fuerte. I want you to preach to my wife. Yo quiero que tú le predicas a mi esposa. I said, bring her tomorrow Y night. dijo, bueno, tráigala mañana en la He noche. said, we don't have a car. Y yo, no tenemos carro. I said, that's okay. Who has a car in the church? Yo, eso está bien. Y pregunté, ¿quién tiene carro en la iglesia? And brother Jorge said, I have a car. Y el hermano Jorge dijo, yo tengo carro. He had a Chevy from 1952. Tenía una camioneta Chevy de 1952. And brother Jorge said,
I don't have money for gas. Y lo único que él dijo es que el hermano Jorge dijo, bueno, lo único que no tengo es dinero para la and gasolina. they live 21 kilometers away. Y yo vivo 24 kilómetros lejos. I said, how much money is the gas? Y yo le Back and pregunté, forth. ¿cuánta gasolina se necesita? He said 50 cents. Él dijo 50 centavos. I gave them $5. Yo le dije He said, 5 dólares. oh, I can give them a ride every night to Y evangelize. dijo, oh, yo puedo darle, puedo traerlos todas las noches si Next quieren a la night, iglesia. he brought his wife and his children. Entonces él trajo a su esposa y los niños. He came to me and says, I'm not happy yet. Y entonces él se le acercó y le dijo, yo no estoy feliz I todavía. said, what do you want? Y le pregunté, ¿y qué deseas? He says, my friends need to see the macho. Mis amigos necesitan ver al hombre They fuerte. need to see what I have seen. Ellos necesitan ver lo que yo he visto. They need to feel how I feel. Ellos necesitan sentir lo que yo They need siento. to experience what I Ellos experience. necesitan experimentar lo que yo he I experimentado. don't feel good before I tell all of them. I don't feel good before I tell them. Yo no me voy a sentir bien hasta que ellos también lo escuchen y lo sientan. I said, who are his friends, man? Who are your friends? Y le preguntó, ¿dónde están tus amigos? He said, I have 150 friends that we drink together. Yo tengo 150 amigos que bebemos juntos. How am I going to bring 150 people to church? ¿Cómo voy a traer a 150 personas aquí al templo? Because Brother Jorge has a car of 5 seats. Porque al hermano Jorge solamente le caben 5. But Brother Jorge said, my neighbor has the city bus that he takes children to school and back. Y Jorge dijo, bueno, mi vecino tiene un bus de colegio que lleva a los niños a las I said, escuelas. call the neighbor. Y yo le dije, bueno, traiga al I said, vecino. I want you to give a ride to 150 people to church tomorrow night. Y yo le dije, bueno, necesitamos darle un aventón a 150 personas He mañana said, en la noche. I can take only 50. Y dijo, solo puedo traer 50. I said, then you go 3 times. Entonces tú vas 3 veces. He says, I don't have money for diesel. Y yo le voy a dar el dinero para el combustible. How much you want? ¿Cuánto He necesitas? said, $14. Y dijo 40 dólares. I gave him 50. Y le di 50. I said, I want you to do it every night. Y le dije, yo quiero que lo hagas todas las noches. Next night, he brought 150 people to church. La siguiente noche él trajo 150 personas a la iglesia. When you see Jesus, you are changed. Cuando tú ves a Jesús, tú And eres you transformado. cannot help but you tell everybody. Y tú no puedes aguantarte de decirle a todo el mundo. Without any effort, it comes out. Es más, sin ni siquiera el esfuerzo, simplemente sale. And if you don't have that fire in you, Y si no tienes el fuego de Dios en it's ti, because you have not seen Jesus. es porque tú no has visto a Jesús en tu Because when vida. you see him, Porque cuando tú ves a Él, you cannot help. tú no puedes aguantarte. Your life is different. Tu vida es diferente. All you need to see him daily. Solamente tienes que verlo a Él diariamente. And in the morning, En la mañana. if you say, Lord, Si I tú, cannot do it alone. si tú dices en la mañana, Señor, Come into my life today. ven a mi vida hoy. And tomorrow again. Y mañana de nuevo. And next day again. Y el siguiente día de nuevo. The Bible gives you a promise. La Biblia nos da una promesa. It says, if you draw near to God, he will draw near to you. Si tú te acercas a Dios, Dios se acercará a ti. That's in James 5. Eso es en Santiago 5. Also in Isaiah También en Isaías 29, 29 it says, dice, if you seek me with all your heart, si tú me buscas con todo el corazón, you'll find me. tú me I encontrarás. will let myself be found. Yo me dejaré So ser this is how encontrado. it works. Entonces mira, así es como funciona. You say, Lord, I want you. Tú dices, Señor, yo te deseo. We usually, when we go to prayer, we want God's blessings. We don't want God's presence. Usualmente nosotros cuando vamos a oración queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos la presencia de Dios. We need to seek God more than we seek His blessings. Nosotros necesitamos buscar más a Dios que la búsqueda de sus bendiciones. So you need to say, Lord, I want you. Entonces necesitas decir, Señor, te deseo a ti. I want you more than life. Te deseo más a ti que la vida. I want you more than blessings. Te deseo más que las bendiciones. Help me know you. Ayúdame a Help me conocerte. experience you. Ayúdame a Now, if God experimentarte. came, you die because He is holy. Ahora cuando Él viene, tú mueres porque Dios es santo. This doesn't happen in one day. Esto no ocurre en un solo día. This takes time. Esto toma tiempo. It's the spiritual growth Es el crecimiento from espiritual. children to spiritual maturity, Desde niño hasta la madurez to the espiritual. statue of fullness of Christ. Hasta alcanzar la estatura de Cristo. So you seek Him, Entonces tú lo buscas. and when you seek Him, Y cuando lo buscas, He comes closer to you. Él se acerca a ti. When He comes closer to you, Y cuando tú te acercas a Él, you know Him more.
tú lo conoces más. And then you love him more. Entonces lo amas más. And then you want him more. Entonces lo deseas And then you más. seek him more. Entonces lo buscas más. When you seek him more, Y si lo buscas más, he comes even closer to you. entonces Él está más cerca a ti. When he comes closer, you see him better. Entonces cuando está más cerca, And you tú lo know ves him mejor. better. Y tú lo amas And you más. love him more. Y lo amas And más. you want him more. Y lo deseas And más. so you seek him more. Entonces lo buscas When you más. seek him more, he comes even Y si closer. lo buscas más, entonces está And más the more you cerca. seek him, the closer he comes until you become one. Y entre más lo buscas, entonces eventualmente van a llegar a ser uno. And people look to you, and people see Jesus in Y you. la gente te va a mirar y va a encontrar a Cristo en tu vida. That's Christianity. Eso se llama ser cristiano. When God lives in you, Cuando Cristo vive en ti, you will go to church. tú vas a la iglesia. You will keep the commandments. Tú vas a guardar los But you mandamientos. don't do it to be religious. Pero tú no lo haces para ser religioso. You do it naturally. Tú lo haces naturalmente. It's a joy. Es un gozo. You don't put any effort. Tú no pones allí un esfuerzo. Light doesn't make effort to light. Salt doesn't make effort to salt. La sal no hace esfuerzo para hacer sal. They do it naturally. Eso ocurre naturalmente. You don't need to make effort to change yourself. Tú no tienes que hacer esfuerzos para cambiarte a ti mismo. When Jesus lives in you, Cuando Cristo vive en ti, you will change. tú vas a cambiar. God bless you. Dios te bendiga. Let's pray together. Oremos juntos. Father in heaven, Padre Celestial, help us desire this experience. ayúdanos a experimentar Help us esta experiencia. thirst for you. Ayúdanos a estar sedientos de ti. Help us desire you more than anything else. Ayúdanos a desearte más que cualquier otra cosa. And even if we don't see the change, Y si aún nosotros no observamos el cambio, the Holy Spirit works like the wind. el Espíritu Santo trabaja como el viento. You don't see it, No lo vemos, but He keeps working. pero Él continúa su trabajo. Help us when we don't see it to trust in you, Ayúdanos, aunque no lo vemos, to a trust confiar in en your ti, love, a confiar en tu to amor, trust in your promise, confiar en tus to promesas. trust that you desire to change our hearts. Confiar, Señor, que tú quieres y deseas cambiar nuestros corazones. And you are able, Y tú eres capaz. and you will finish what you started. Y tú vas a terminar lo que has comenzado. We pray this in Jesus' precious name. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Thank you. Amén. Amen.